¿Se oye? Ahora se oye, ¿verdad? ¿Se oye bien? Pues lo siento mucho que no se oía antes. Pero si se oye, por favor me manda mensaje. Quiero saber si se oye o no. ¿Me pueden oír? Ok, muy bien. Muchísimas gracias por... ya, sí, porque no se oía, ya. Eso no se oía. Entonces vamos a volver a empezar. Es una charla que va a durar como 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por, ¿verdad? Por avisarme que no se oía, ¿verdad? Y voy a volver a empezar otra vez. ¿Verdad? Vamos a empezar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios poderoso y eterno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado de juntarnos como familia, Señor, para poder, para poder, para el crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Abre nuestra mente para recibir tu palabra y también el corazón para poder guardar tu palabra y también el valor de poner en práctica tu palabra o de vivir tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora que me está saludando, muy bien, Nilda, muy bien. Gracias por conectar, ¿verdad? Y me da gusto, ¿verdad? Que ahí está. Entonces, es como el crecimiento, ¿verdad? Porque la vez pasada habíamos hablado de crecimiento. Entonces, para el crecimiento vamos a empezar con el tema como del bautizo. Todos fuimos bautizados, ¿verdad? Entonces, el bautizo de nosotros es el bautizo de Jesús. Como Juan había dicho, ¿verdad? Dijo que yo les bautizo con agua, pero viene atrás de mí alguien más poderoso que yo. Él lo va a bautizar por Espíritu Santo y fuego. Entonces, se habla del bautizo de Jesús. Ese bautizo de Jesús, como sabemos, es un bautizo bien importante porque el bautizo de Jesús te hace hijo adoptivo de Dios. El bautizo de Jesús te da el Espíritu Santo. El bautizo de Jesús te borra el pecado original y todos los pecados, ¿verdad? El bautizo de Jesús te da lo que tú necesitas para poder vivir como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú necesitas para vivir como hijo de Dios, todo esto, ¿verdad? Dios te lo da el día de tu bautizo. Recuerda que el día que Jesús fue bautizado, ese día del bautizo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo, ¿verdad? Se abrió el cielo en ese día y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en la forma de una paloma. Y luego, ¿verdad? Se oyó una voz. La voz decía, ese es mi Hijo amado, en él tengo mi placer. Cuando tú fuiste bautizado también, en ese día también se abrió el cielo también. Recuerda una cosa, que el bautizo abre la puerta del cielo para ti, pero el pecado cierra la puerta del cielo para uno. Lo voy a repetir otra vez. El bautizo no te mete en el cielo. Lo que hace el bautizo es abrir la puerta del cielo para ti. Es lo que hace el bautizo. Abre la puerta del cielo para ti. Pero el pecado cierra la puerta del cielo para uno. Entonces el día que tú fuiste bautizado, se abrió también la puerta del cielo. Y había una voz también que decía, ese es mi hijo o mi hija amado. Ese es mi hijo amado o mi hija amada. En él tengo mi placer.
Lo mismo que pasó con Jesús cuando fue bautizado, pasa también con nosotros. Para nosotros la voz no era una voz audible con el tiempo de Jesús, pero cuando Jesús fue bautizado, es verdad, la voz era audible, ¿verdad? Se escuchó la voz, era una voz audible, pero para nosotros, cuando fuimos bautizados, el día de bautizo de nosotros, también había una voz, habló, Dios mismo habló, pero Dios, cuando habló Dios, esa voz no era una voz audible para nosotros, ¿verdad? Para Jesús sí la voz era audible, pero para Jesús, ¿verdad? Para Jesús la voz era audible. Para nosotros la voz, ¿verdad? No era una voz audible. Entonces Dios había dicho, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, en él o en ella tengo mi placer. Entonces fuimos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que fuimos adoptados como hijos de Dios. Si tú quieres que Dios se porta como papá, como padre, tú debes de portarse como un hijo o como una hija. Tienes que obedecer, ¿verdad? La obediencia, ¿verdad? Porque un niño que obedece a los papás no tiene muchos problemas. No sufre mucho, no se mete en problemas. El niño que no obedece entonces sufre mucho porque comete errores, porque no hace caso y se mete en problemas. Pero el hijo o la hija que obedece a sus papás no tiene muchos problemas, no sufre mucho porque hace caso, entonces no se mete en problemas. Así también con Dios también. Si tú lo obedeces a Dios, a su Padre Celestial, entonces ¿verdad? Él te va a portar como un padre para ti. Pero si tú no le haces caso, entonces él no te va a portar como papá. Si tú cumples tu compromiso bautizo, entonces él se porta como padre para ti. Porque él te adoptó como hijo o como hija. Entonces tienes que obedecer a tu padre adoptivo, ¿verdad? Debes de apreciar lo que él hizo para ti. En el bautizo, ¿verdad? Cuando te bautiza, hay dos formas de bautizar a una persona. El bautizo puede ser por inmersión. Inmersión quiere decir como tú estabas como sepultado con Jesús y volviste de nacer de nuevo. ¿Verdad? Te sepultado cuando la inmersión te pone en el agua y luego te saca así, ¿verdad? Que como si como se te sepultaron con Cristo y resucitaste con él para vivir una nueva vida con Dios, ¿verdad? Porque el bautizo te da una nueva vida. Por eso cuando una persona está bautizada, tiene que, si es una persona adulta, tiene que cambiar su manera de vivir. Uno no va a seguir viviendo su vida igual o antes del bautizo. No. Cuando una persona es bautizado, pues una persona tiene una nueva vida. Entonces, una nueva vida quiere decir una nueva manera de hablar, una nueva manera de hacer las cosas. Porque es una criatura nueva. Es una nueva criatura. Por eso, en el bautizo, antes de bautizar a una persona, la iglesia exige dos cosas importantes. Si uno no contesta esas dos preguntas, entonces el sacerdote no te va a bautizar. Primeramente, tiene que renunciar. Renunciar, ¿verdad? Vas a renunciar. ¿Verdad? Tiene que renunciar. Renunciar a Satanás, a sus obras, a sus mentiras. Es la primera pregunta esa. Bueno, es una tres, pero es como bajo renunciar. Tú vas a renunciar. Renunciar a tres cosas. Entonces tengo que explicar eso porque la gente a veces cuando vienen a bautizar a una criatura, no ponen mucha atención a lo que dicen, solamente andan repitiendo palabras. Eso no es bueno.
Y por eso tiene que explicar bien. Cuando se habla de renunciar a Satanás, a sus obras, a sus mentiras. Usted sabe bien la mentira de Satanás, ¿verdad? Como hizo con Adán y Eva, dijo que si ustedes se comen de esa manzana, entonces ustedes van a ser como Dios. Eran mentiras. El propósito del enemigo de Dios era arrebatar a Adán y Eva de las manos de Dios. Pero ellos cayeron en el engaño de Satanás y cometieron, ¿verdad?, el pecado. Desobedecieron a Dios. Entonces, por eso antes de bautizar a un niño o una niña o a cualquier persona antes de bautizo, uno tiene que renunciar, porque renuncias a Satanás, renuncias a sus obras. Las obras de Satanás, por ejemplo, ¿verdad? Como mucha gente hace, agarra un santo, digamos como un San Antonio, lo pone de cabeza para conseguir un novio, entonces esas son obras de Satanás, ¿verdad? Entonces eso no va con Dios. Y tú renunciaste a esas cosas el día de tu bautizo, renunciaste a Satanás, a sus obras, a sus mentiras. Renunciar a Satanás quiere decir también, porque Satanás, él no te va a hacer manita de puerco para poder pecar. No te va a hacer manita de puerco. Él solamente te va a tentar, ¿verdad? Y tú vas a decidir, vas a ceder a la tentación del demonio o no vas a ceder, ¿verdad? Entonces, el enemigo de Dios, Satanás, él aprovecha de como los deseos de nosotros, que tenemos nosotros. Cada ser humano quiere tener, ¿verdad? Quiere tener una casa, quiere tener ropa, quiere tener dinero, hay ese deseo de tener, ¿verdad? Cada persona quiere tener algo, pero el enemigo de Dios manipula ese deseo que tenemos de tener. Lo manipula de tal modo que la gente se vuelve como ávaros, ¿verdad? Ya tiene el vicio de avaricia, porque el demonio lo manipula y la gente están listos para matar, para poder tener dinero, para poder tener un carro, para tener eso. Pues está bien manipulado. El demonio sabe eso, sabe nuestra debilidad que queremos tener. Queremos mandar a nuestros hijos a escuelas buenas, queremos mandar a los hijos a buena universidad, queremos vivir en casas bonitas, queremos traer carro del año. Entonces el enemigo de Dios sabe todo esto y el enemigo de Dios usa ese deseo que tenemos nosotros, lo manipula para poder arrebatarnos la mano de Dios. Porque hay gente, ¿verdad? Por tener, matan, por tener, hacen muchas cosas feas, porque quieren tener. ¿Ya? Entonces, ese deseo de tener, tenemos que tener mucho cuidado, porque el deseo de tener, el enemigo de Dios puede manipular ese deseo y te puede llevar hasta hacer cosas inimaginables, cosas que nunca había imaginado que vas a poder hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y también él manipula, ¿verdad?, el deseo que tenemos de ser felices. Cada persona quiere la felicidad, pero lo manipula de tal modo que mucha gente anda buscando la felicidad en lugares equivocados. Mucha gente piensa que, ¿verdad?, para ser feliz tiene que emborracharse, ¿verdad? Quiere dar la alegría a su cuerpo. Le da al cuerpo, luego todo el cuerpo pide, todo lo que el cuerpo pide, le da, ¿verdad? Entonces, no saben que ese deseo está manipulado por el demonio y lo usa para poder arrebatarnos la mano de Dios. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando nosotros, ¿verdad?,
buscamos la felicidad. La felicidad está en Dios, no está en las cosas materiales. Claro que, ¿verdad? Para poder vivir también bien, necesitamos comer, necesitamos pagar la electricidad, necesitamos pagar los biles, todo eso. Pero no es bueno tener cosas, pero no es bueno que las cosas te tengan a ti. Le voy a repetir otra vez. Es bueno tener cosas, pero no es bueno que las cosas te tengan a ti. ¿Verdad? Tener está bien, pero no te tenga las cosas. Y recuerda una cosa, todo se va a quedar aquí en este mundo. Y no quiero que alguno de nosotros se quede aquí también con esas cosas. Debemos de usar las cosas materiales de tal modo que no nos impidan alcanzar el reino de Dios. ¿Ya? Porque muchas veces, como estoy diciendo yo, el enemigo de Dios manipula ese deseo que tenemos de ser felices. Lo manipula para poder arrebatarnos de las manos de Dios. Y también hay deseos también que tenemos, que queremos ser famosos también. La gente quiere ser famosos. ¿Verdad? Y vamos, por ejemplo, a veces los políticos, a veces para poder, ¿verdad?, tener poder, hacen lo que quiera, lo que quiera, lo hacen para poder, ¿verdad?, tener poder. Entonces debemos tener mucho cuidado porque el demonio nos conoce muy bien. El demonio sabe bien que nosotros tenemos esos deseos, entonces lo manipula para poder arrebatarnos de la mano de Dios. Porque cuando tú estás en la mano de Dios, no te pasa nada ahí, está bien. Pero si, si el demonio te arrebata o te manipula para que tú te bajas de las manos de Dios, entonces él te hace pedazos el enemigo. Recuerda que el enemigo es un perro encadenado, ¿verdad? Él puede ir hasta donde le permita la cadena. Pero si tú te acercas para comer la comida de él, entonces te va a hacer daño. Por eso el demonio ofrece cosas, ¿verdad? Nos pone trampas, ¿verdad?, para poder agarrarnos, atraparnos con sus garras, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, actuar con mucha precaución. Entonces renunciamos a las cosas de Satanás, ¿verdad?, las obras de Satanás, renunciamos a sus mentiras y luego aceptamos a Dios como Padre, ¿verdad? Porque el sacerdote pregunta, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Verdad? Entonces, aceptamos a Dios como Padre, ¿verdad? Y aceptamos la palabra de Dios como doctrina para nuestra vida. ¿Ya? Donc, renunciar y luego creer. Creer en Dios, Padre Todopoderoso, ¿verdad? Creer en Jesucristo, tu único Hijo, el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Entonces, creemos en eso. Quiere decir que aceptamos a Dios, ¿verdad?, como nuestro Padre, ¿verdad? Y aceptamos la palabra de Dios como, ¿verdad?, doctrina para nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, son dos preguntas. Si una persona contesta esas dos preguntas, entonces el Padrecito moje la cabeza, agarra el agua y moja la cabeza al niño. Pero si uno no contesta esas preguntas, ningún sacerdote te va a bautizar. Tiene que renunciar y luego tiene que aceptar la palabra de Dios como doctrina, verdad, para tu vida, para poder recibir el bautizo. Entonces, un bautizado es una persona, una nueva criatura, ¿verdad? Es nueva criatura y los padrinos tienen una responsabilidad bien grande. Porque los padrinos, el trabajo de un padrino es, como el niño fue bautizado como bebito, entonces cuando crezca el niño, los padrinos y los papás tienen que recordar al niño en qué se comprometió por medio de ellos. Tienen que saber eso. Porque si no lo sabe, entonces
se va a condenar al niño, pero también los papás, Dios le va a pedir cuenta a los papás y padrinos, porque el niño tiene que saber en qué se comprometió para poder iniciar a vivir, ¿verdad? A llevar a cabo ese compromiso. Y quiero saludar a todos que me están saludando, me están mandando saludos. Estoy viendo aquí, ¿verdad? En la pantalla, ¿verdad? Gracias a todos ustedes y muchos saludos, ¿verdad? Y vamos a ofrecer también una oración para todos ustedes que están conectando con la página, ¿verdad? Con sus familiares. Estoy bien agradecido que están aquí. Y cada domingo, ¿verdad? Por 25 minutos, vamos a hacerlo cortito, 25 minutos, vamos a desarrollar un tema, ¿verdad? Un tema de la verdad espiritual para nuestro crecimiento espiritual, como les había prometido la semana pasada, que vamos a tener pláticas a cada domingo a las 5 para el crecimiento espiritual, para que se crezca espiritualmente. Y también si usted tiene un asunto o algo que quiere que un asunto o un tema, usted me manda el mensaje. Yo voy a agarrar el tema, voy a desarrollar el tema, entonces voy a dar plática. Mándame cualquier tema que si quieren que hable de eso, de esto, ¿verdad? Oh, mira nomás, me está mandando saludos desde Argentina. Oh, mira nomás, gracias a Liliana, gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. A todos somos bien conectados. Mira nomás, hasta Argentina están conectados con nosotros. Y agradezco bastante. Muchísimas gracias por conectar. Y todos juntos vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Vamos a seguir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces, como decía yo, los papás y los padres deben de recordar o deben de recordar al niño en que se comprometió de su bautizo. Tiene que saber eso. Porque si no lo sabe, entonces los papás, ¿verdad? Van a tener problemas. Porque el día de Dios les va a pedir cuenta a ellos si ese niño se pierden o algo pasa con ellos. Pues los papás y padres deben recordar al niño, mira, tú fuiste bautizado, entonces te comprometiste en eso. Tiene que saber eso, tiene que recordar. Y también tiene que vivir una vida, los padrinos deben de ser un ejemplo que el niño, ¿verdad?, puede imitar. Debe de vivir su bautizo, de su bautizo, ¿verdad?, para poder causar al niño, ¿verdad?, ese deseo de amar, ¿verdad?, de amar a Dios. Entonces, un bautizado es una criatura nueva, ¿verdad? Entonces, como criatura nueva, debe de tener una nueva manera de hablar, una nueva manera de actuar. Tu vida, debe de vivir tu vida para agradar a Dios. Tu vida es para agradar a Dios. La vida de un bautizado es una vida para agradar a Dios. Como Jesús llenó su vida de virtudes para agradar a Dios, se llenó su vida de virtudes. La pregunta mía es, ¿con qué has llenado tu vida? ¿De virtudes o de verdad de vicios? Para agradar a Dios se tiene que llenar tu vida con muchas virtudes, ¿verdad? Entonces, como hizo Jesús, Jesús para poder agradar a Dios, él llenó su vida, ¿verdad?, de virtudes. Un bautizado tiene que, como les diré, después del bautizo, por la primera etapa es ¿verdad?, renunciar, luego, ¿verdad?, aceptar a Dios como tu Padre, ¿verdad?, aceptar la doctrina de la palabra de Dios como doctrina para tu vida. Pero luego viene la segunda etapa. La segunda etapa es para el bautizo declarar la lucha, declarar la guerra al pecado, porque tiene que vivir el bautizo. Entonces, para vivir el bautizo tiene que declararle la guerra al pecado.
¿verdad? Entonces, declarar la guerra al pecado quiere decir que tú estás en ese mundo, pero no haces lo que el mundo hace. Quiere decir que estamos en ese mundo, pero no hacemos como la gente del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos mundanos, no somos del mundo. Estamos con ellos, pero no hacemos las cosas como ellos hacen. Porque ellos no saben, nosotros sabemos. Sabemos que ellos están en riesgo. Por eso nosotros no hacemos como ellos hacen. Porque sabemos que a cualquier momento ellos se van a caer en un abismo. Entonces nosotros nos mantenemos lejos porque sabemos el peligro que está corriendo ellos. ¿Ya? Por eso decimos que el bautizo está en el mundo, pero no es del mundo, porque el bautizado tiene otros criterios. Y si nosotros seguimos los criterios evangélicos del Evangelio, ¿verdad? Para poder vivir nuestra vida. Hay gente que tiene sus propios criterios del mundo. La gente que dice, por ejemplo, a mí el que me busca me encuentra. El que me lo hace me lo paga. Yo no era así, pero así me hicieron, me van a tener que aguantar. El que pega primero pega 2 veces. Como dice, el marrano más trompudo come más mazorca. Hay gente que tiene esos criterios paganos, ¿verdad? Y viven sus vidas según esos criterios paganos. No, eso no es de Dios, ¿verdad? Tenemos que vivir nuestra vida según los criterios de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder agradar, ¿verdad? A Dios. Y un bautizado tiene una misión. Venimos en este mundo con una misión a desempeñar, ¿verdad? No venimos así como solamente así para comer o hacer cosas. Entonces, no venimos aquí con una misión a desempeñar, un bautizado, una misión a desempeñar. La misión de nosotros aquí en este mundo es tocar vidas, ¿verdad? Tocar vidas. Qué bueno que hay muchos hermanos de Argentina que conectados con nosotros. Me da bastante gusto, ¿verdad? Saber que hasta allá, ¿verdad? Desde Argentina, ¿verdad? Nos están siguiendo, nos están escuchando. Agradezco bastante. De California, veo aquí, ¿verdad? Y de todas partes, ¿verdad? Nilda en el Valle, todos estos, ustedes, agradezco bastante. Y juntos vamos a seguir creciendo espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Como estoy diciendo, no vamos a hacerlo largo para que no se cansan, ¿verdad? Lo vamos a hacer cortito, como 25 minutos. Ahorita no sé, porque como al principio no se escuchaba, entonces ya perdí como, no sé a qué hora empecé exactamente, porque hablé como por unos minutos, pero no se escuchaba. Y tenía que ajustar ese iPad para que me escuchan bien. ¿Y qué más vamos a hablar aquí? Vivir tu vida vivir tu vida pecando es lo peor que puede suceder a una criatura, a un bautizado. Porque la vida de un bautizado es, ¿verdad?, agradar a Dios. Y para agradar a Dios se tiene que llenar, ¿verdad?, de virtudes. Y para mí, yo sé que la felicidad viene de Dios. Para cuando uno tiene a Dios, ¿verdad?, entonces allí viene la felicidad, porque la felicidad no está la cerveza o las adicciones, como adicciones, no está ahí. No está ahí la felicidad. Porque vamos a hablar, primeramente, mira, la felicidad. Hay personas que dicen que,
Vamos a comparar lo que hace a los mundanos felices y lo que nos hace a nosotros felices. Lo que hace el mundo, los mundanos felices es el pecado. Porque ellos hacen cosas así, ¿verdad? Les da felicidad, pero una felicidad que no dura nada porque al momento, ¿verdad? Están felices, pero luego, cuando van a empezar a pagar las consecuencias de las cosas que les dieron felicidad, entonces es cuando, ¿verdad? Uno se da cuenta que se había equivocado. Voy a dar un ejemplo. Digamos, por ejemplo, un hombre infiel, ¿verdad? Él va a ir saliendo con otras mujeres, se tiene hijos regados, todo eso. Bueno, al momento que está viviendo esa vida, así esa vida loca, está contento porque está dándole alegría a su cuerpo. Va para allá, para acá, para allá. Pero ¿qué es lo que puede causar, qué es lo que puede provocar lo que a él le dio, digamos, felicidad? Primeramente le puede llegar a perder su familia, o puede contratar, puede agarrar una infección, ¿verdad? Y puede tener hijos regados que él ni puede, no puede educarlos, hijos regados, va a tener hijos de la calle, ¿verdad? Mira lo que le causó placer a él, las consecuencias que puede tener ¿verdad? Su felicidad, lo que le dio felicidad a él. ¿Ya? No solamente él va a sufrir, pero va a hacer sufrir también tu familia y otras más personas. ¿Verdad? Pero una persona que es, digamos, quiere vivir como hijo de Dios, es fiel con su mujer, entonces su mujer le va a querer mucho. Y cuando van a ser viejitos, grandes de edad así, entonces la esposa va a tener todavía ese amor para su esposo. Pero si, por ejemplo, este esposo era una mujeriego de edad, entonces cuando a la vejez, primeramente tiene riesgo de perder su mujer, tu familia, y luego la mujer va a perder el amor que tiene para él. ¿Verdad? Mira lo que causa felicidad a ellos, a la gente del mundo, comparar con lo que causa, lo que a nosotros nos causa felicidad. Lo que a ellos les da felicidad es solamente algo momentáneo, por un ratito nada más. Pero luego, ¿verdad? Hay que pagar consecuencias. Pero cuando uno está con Dios, entonces no te falta nada. Porque Dios te da la felicidad verdadera, la felicidad que nadie te puede quitar. Aún en medio de problemas, dificultades, cuando uno está con Dios, entonces, ¿verdad? No le falta nada porque Dios, como decía la vez pasada, Dios a veces nos saca de los problemas o a veces nos acompaña. Nos acompaña en medio de problemas también, ¿verdad? Aquí me están haciendo una pregunta. Cuando una persona vive en unión libre, ¿también están en pecado? Bueno, yo voy a decir que Dios dice cuando una persona cuando dos personas quieren vivir juntos, es bueno que pidan la bendición de Dios, lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando dos personas quieren vivir juntos, Dios dice, vengan, pídanme la bendición. Es bueno, ¿verdad? Que Dios bendiga un matrimonio, una relación. Como siempre digo yo, cuando las dos personas se quieren, digamos se quieren, como digo yo,
digamos, la intimidad no es para las personas que se quieren. La intimidad es para las personas que están casados. No los se quieren, no. No porque nos queremos todo le vale, entonces podemos hacer cualquier cosa, no. La matrimonio, la intimidad es para los casados, los que se casan por la iglesia, no para los que se quieren o nosotros nos amamos, no, no es suficiente. No es para los que aman, la intimidad es para los que están casados por la iglesia. Entonces, los que viven por unión libre, es bueno que pidan la bendición a Dios. Vengan a la iglesia, pídale que Dios bendiga su matrimonio. ¿Quieren algo mejor? ¿Qué más bonito que pedir una bendición a Dios? Dios bendiga nuestro matrimonio, Señor. No queremos seguir siempre viviendo así. Por eso es bueno que la gente se casan por la iglesia porque solamente decidir así, vamos a vivir juntos, no. Para mí es bueno que la persona que quiere vivir juntos es bueno que pida la bendición a Dios, porque el matrimonio es algo que Dios hizo, ¿verdad? Es algo que Dios hizo él mismo. Si yo leo el libro de Génesis, los evangelios, por ejemplo, de Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9, ahí dicen que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para juntarse con su mujer, y los dos van a formar un solo cuerpo. Entonces quiere decir que el matrimonio es algo que viene de Dios. Y Dios quiere que los que se quieran vivir juntos, ¿verdad? Es bueno que pida la bendición de Dios. Es lo que Dios quiere, Dios pidiendo. ¿Verdad? Entonces, si hay personas que viven en unión libre, es bueno que vayan para que Dios bendiga su matrimonio. ¿Verdad? Pídele a Dios que bendiga, Señor, bendiga su matrimonio, bendiga esa unión. Porque cuando Dios bendice algo, entonces queda bendecido. ¿Verdad? Entonces pienso que he contestado la pregunta que me hicieron ahorita y pienso que voy a tratar de desarrollar un tema, ¿verdad? Tema, por ejemplo, acerca del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio para hablar de todo ese asunto, ¿verdad? Con más detalles. ¿Qué más voy a hablar hoy? Hablando de bautizo, ¿verdad? Que tenemos la misión en ese mundo, ¿verdad? Declarar la guerra al pecado, ¿verdad? Declarar la guerra al pecado en ese mundo, los bautizados. Porque somos la sal del mundo y la luz del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Donde quiera que estamos, tenemos que, ¿cómo se dice? El bautizado es un testigo de Jesús en ese mundo. Es una persona que debe de darle a los demás, debe de encauzar a los demás el deseo de amar a Dios, de estar con Dios, ¿verdad? Y el bautizado vive su vida de tal modo que la gente que lo ven, es bueno, ¿cómo les diré? Es bueno que la gente al ver a nosotros tenga el deseo de tener lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Que tenga el deseo de tener, yo quiero esa vida, yo quiero lo que tienen ellos, ¿qué es lo que hace que viven así? Yo recuerdo cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Yo en aquel tiempo yo era adolescente todavía. Cuando tuve un encuentro personal con Él, yo no hablaba no estaba diciendo a la gente, mira, yo hice eso, yo encontré a Dios. No, no, no. La gente me preguntaba a mí. Me decían, pero ¿por qué actúa diferente? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué no actúa como actuaba antes? ¿Ya? La gente se preguntaba. Así también debe de ser, ¿verdad? Un bautizado que tu manera de vivir debe de encauzar a los demás el deseo de tener lo que tú tienes, de vivir lo que tú vives, de imitar tu vida, ¿verdad? Es lo que se necesita para un bautizado. Bueno, voy a terminar aquí, ¿verdad? Aquí voy a terminar. Entonces, la próxima charla va a ser el
el próximo domingo a las 5. Y recuerdan que, ¿verdad? Cada domingo a las 8 hay misa, a las 8 de la mañana en español, a las 10 en inglés y a las 5 tenemos la charla, ¿verdad? A las 5, ¿verdad? Y los agradezco a ustedes, a todos ustedes que están aquí, les agradezco bastante. Vamos a seguir adelante. Y con la hermanita Nilda, yo sé que en el mes de mayo, el primer domingo del mes de mayo, vamos a tener, ¿verdad? La segunda parte del retiro que hicimos el domingo pasado, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando junto con la hermanita Nilda, ¿verdad? Y agradezco mucho su apoyo y yo también les voy a seguir apoyando, sigamos trabajando juntos, ¿verdad? Para poder, para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Del pueblo de Dios, los hijos de Dios. Que Dios los bendiga a todos y voy a terminar aquí. Y buenas noches a todos ustedes y vamos a seguir adelante, ¿verdad? El domingo pasado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y descienda permanezca por siempre. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, en ese momento voy a poder grabar este video. Voy a estar ahí en el Facebook y también voy a mandarlo también ahí. Yo lo voy a subir también más tarde, ¿verdad? A YouTube. Y gracias a usted por conectar, me están saludando ahí, gracias, ¿verdad? Estoy viendo los mensajes. Muchísimas gracias por conectar y vamos a seguir adelante. Y gracias, un abrazo fuerte, los quiero y vamos a seguir adelante. Entonces, buenas noches, el domingo que viene, el próximo domingo. Gracias. Bye.